Hola, mi nombre es Guillermo Ascolani. En este video les voy a estar mostrando cómo utilizar las diferentes herramientas del programa FlatCam. Lo primero que voy a hacer es cargar una placa y primero voy a cargar una placa que no, de una manera en la que yo no recomiendo hacer las placas. Fíjense que están todas las pistas de la placa, pero no tienen plano de masa, a diferencia de, por ejemplo, esta otra, que es como se debería hacer. Pero bueno, de todas formas se puede hacer igual el calado de la placa, solo hay que tener en cuenta algunas cuestiones. Por ejemplo, acá yo tengo un pad que es de masa y está enchufado al plano de masa, digamos, a través de estas muesquitas de acá. Si yo no hago el plano de masa en el programa, quizás me quede un pad que va a hacer un calado alrededor de ese pad y bueno, este pad no va a estar conectado a nada. Es decir, yo podría hacer todas pistas que conecten a masa, pero bueno, no es la forma indicada de hacerlo. De todas formas, se puede hacer lo siguiente. Dentro de esta placa usamos la herramienta de Isolation. Acá yo tengo una herramienta cargada por defecto, pero podría cargarla desde acá. Para que quede por defecto hay un video hecho de cómo se hace y también hay un video de cómo crear la lista para la base de datos. De esta manera van a ver que yo cuando genero la geometría me va a hacer alrededor de cada una de las pistas y pads un reborde por donde va a ir, por donde va a ir pasando la fresa. Veamos que los diferentes seteos que hay, vamos a borrarla, vamos a volver acá. Acá podría elegir cualquiera de las dos. Para cada herramienta tengan en cuenta que se pueden elegir con qué objeto uno está trabajando y le va a aplicar la operación, así que tengan en cuenta eso porque podrían llegar a estar eligiendo objetos diferentes al que ustedes quieren trabajar. Imagínense que yo, si quiero hacer un poco más ancho, porque una sola pasada sería algo muy finito, sería un espaciado de 0,18 milímetros y digamos este espaciado va a ser respecto al plano de masa el plano que es el cobre que todavía quedaría donde no va a ser el calado. Entonces yo por ejemplo voy a hacer una separación más grande, pero ponerle 4 por ejemplo y generar la geometría. De esta manera me va a hacer separaciones, pero en toda esta parte donde no come, suponiendo que voy a usar una placa que es cuadrada, eh, digamos va a quedar todo cobre que no estaré conectado a nada. Y eso eléctricamente a veces puede generar problemas, dependiendo del tipo de señales con el cual se trabajen en la placa. Bueno, no hay mucho más para editar acá. Está este overlap, que si yo lo aumento, vamos a ponerle 50, van a ver que la distancia entre una y la otra, entre una y otra línea va a ser menor. Vamos a ver que si yo vuelvo a generar desde acá, generar la geometría, vamos a deshabilitar la primera que hice, el planteo, ahí está, las líneas se ven más juntas. A ver, si yo pongo combine, cada una de las geometrías me queda en una sola geometría. Si yo le saco el combine cuando haga 4 pasadas, por ejemplo, va a quedar todas geometrías separadas. Le voy a poner 3 para que no sean tantas, porque mientras más geometrías ponga, más tiempo va a demorar. Vean que acá me quedaron 3 geometrías diferentes. Si yo voy deshabilitando, vamos a ir viendo que es una diferente a la otra. Vamos a borrar todas. Ahora vamos a hacer las cosas como corresponden. Lo ideal sería tener un plano de masa y de esta manera uno sabe la distancia que hay entre las pistas y los planos de masa o las pistas y las otras pistas
todo esto está seteado desde el programa que es, digamos, el software que es para diseño de PC. Entonces uno tiene mejor seteados los valores. Bueno, para hacer este tipo de placas con plano de masa, donde ya están definidas las distancias, digamos, los espaciados entre una cosa y la otra, vamos a usar el Non-Copper Clearing Tool, que sería, digamos, el limpiado de la parte donde no es cobre. De esta manera, lo mismo, puedo seleccionar desde acá. Y acá vamos a tener algunos parámetros. Overlap es más o menos lo mismo que en lo anterior. Si yo lo aumento van a aparecer más líneas porque van a estar, digamos, más pegadas una línea con respecto a la otra. Si yo lo bajo van a aparecer menos líneas. Este método estándar es lo más importante. Ahora les voy a ir mostrando las diferentes formas que hace con diferentes seteos. Margin lo que va a hacer es un borde alrededor de la placa de un determinado grosor. Connect lo que va a hacer es conectar las diferentes trayectorias unas a las otras para que el usillo no se tenga que levantar. Por defecto yo lo recomiendo dejar así. Vamos a generar la geometría para ver cómo sale. Van a ver que acá la geometría conecta las diferentes trayectorias y no hay borde alrededor de la placa. La voy a eliminar. Vamos a dar las siguientes con los siguientes seteos. Vamos a poner margen 1 y vamos a sacarle el connect. De esta manera, cuando genere la geometría, lo que se va a dar es un borde alrededor de la placa. Y fíjense que ya no está más esta conexión entre las trayectorias. Lo que va a hacer que el usillo se levante para hacer cada una de las trayectorias. Es más movimiento innecesario, así que prefiero dejarlo en connect. Vamos a volver a borrar, vamos a mostrar esta última. Vamos a hacer otro último seteo, que es en la parte de offset. Este offset lo que hace es separar estas trayectorias de la placa. Si yo le pongo, por ejemplo, 0,2, cuando genere la geometría, van a ver que las trayectorias están separadas 0,2 como mínimo del Gerber, digamos, de lo que está en verde que sería la placa. Esto puede ser útil para determinadas situaciones, pero en general no se usa. Bueno, vamos a dejarlo como corresponde, que es en 0. Margen en 0. Les voy a mostrar acá qué pasa si uno pone SID. SID lo que hace es con respecto a un punto va a hacer todas trayectorias circulares. Esto puede ser útil para algunas otras situaciones de donde uno rellena y hace calados, pero yo tampoco creo que sea muy recomendable usar eso. Vamos a ver ahora cómo sale. Además que se demora bastante, fíjense que acá dice Non-Copper Clearing 0%. Esto lo voy a ir borrando mientras tanto. Ahí está, ahí me generó. Ven, a partir de este círculo hace todas circunferencias, digamos, una sobre la otra, una al lado de la otra. Va en cada espaciado que puedas un círculo donde con eso rellena. Quizás para alguna área media grande pueda ser útil, pero no le veo tanta utilidad. Vamos a ver las otras. Esto es más o menos lo mismo. Va a demorar un rato, además de esta cuestión de que demoran bastante más que el método estándar. Estos son líneas, fíjense, horizontales y verticales. También puede ser útil para algunos rellenos así de áreas muy grandes, pero lo ideal sería tener la menor cantidad de áreas grandes posibles. Y vamos a ver qué es combo. Generar una geometría.
Bueno, es parecida a la de líneas. Bueno, por ahora yo recomendaría dejarlo en estándar. Vamos a generar la geometría y vamos a dejarla de esta manera. Bueno, vamos a ver otras herramientas. Vamos desde Project, seleccionamos el elemento que queremos aplicarle la operación. Eso es importante. Fíjense que si yo le doy Cutout, me va a aparecer el diámetro de la herramienta. Esto yo lo tengo bien seteado por defecto. Si no hacen la configuración por defecto va a aparecer otro valor. Son 2 milímetros de diámetro de la fresa de corte. Después corte en Z es la profundidad de corte. Menos 1.8 es la profundidad que hace falta para cortar una placa. Es más o menos el grosor de una placa. Podría ser un poco más, un poco menos dependiendo de la placa. Va a ir el multidepth activado porque no puede cortar derecho a esta profundidad, sino que tiene que ir de a profundidades, digamos, escalonadas, cada vez un poco más profunda, tanto más profunda. El margen es un poco de margen con respecto a la placa. Y el gap size es un troquel que se le hace a propósito para que la placa en ningún momento esté suelta del resto de la placa. Como toda la placa de cobre virgen está agarrada a la cama del CNC, la parte donde va a ser la placa tiene que estar sin obstrucción, entonces no puede estar enganchada por ninguna de estas partes. Entonces si yo corto alrededor de toda la placa y en algún momento queda libre, la placa va a moverse y eso puede generar problemas. Fíjense que yo puedo generar la geometría en cuadrada. Esto me va a hacer un cuadrado en particular alrededor de la placa. Si la placa no fuera cuadrada, me lo haría cuadrado igual. Si la placa no es cuadrada y yo quiero hacer un corte que siga esa forma, es con este botón de acá. De esta manera, yo ya tengo la geometría que es la del corte. El gap size es este espaciado de acá, de 2 troqueles. Acá parece más grande, pero en realidad es 4 milímetros. Fíjense que acá parece que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y un poco más. Pero eso depende del ancho. Porque como esto va a ser un círculo alrededor, ahora cuando haga el G-code se va a notar, ese espaciado disminuye. Entonces yo lo puedo cambiar acá si quiero, hacerlo más grande o más chico. Yo puedo cambiar los gaps donde, o sea, usar left right por ejemplo, que es izquierda derecha, y estos de arriba no hacerlos. Podría ser top bottom, que son los de arriba, y estos de izquierda derecha no hacerlo. O bueno, tiene otros valores. Yo dejo en 4, que es todo, cada uno de los costados. Bueno, les decía que es importante seleccionar bien, porque por ejemplo yo puedo, en vez de seleccionar un Gerber, seleccionar una geometría. Si yo por ejemplo estoy con esta geometría, que es la parte roja, seleccionada, y voy al cutout, este corte me lo va a hacer alrededor de esa geometría, lo cual no está bien. Por eso tengan en cuenta que acá, fíjense encima, cuando quiera seleccionar el Gerber, voy a tener que tocar que es el Gerber el que yo quiero seleccionar. Eso es importante por ahí, cuando uno está trabajando, por ahí se puede llegar a perder. Bien. ¿Qué otras herramientas tenemos? Tenemos herramientas de Paint, por ejemplo. Para esto les voy a explicar otra cosa. Yo podría, si quisiera, en la parte de geometría, crear una nueva geometría. File, New Geometry. Esta geometría la puedo editar como yo quiero. Entonces, por ejemplo, dentro de esta geometría puedo hacer, por ejemplo, un cuadrado. Puedo guardar desde acá y va a salir del editor, me parece. Ahí está. Yo podría usar el Paint Tool dentro de esta geometría. Vamos a dejarlo así como está y vamos a generar la geometría. Ahí está, me rellena el cuadrado. Si yo, por ejemplo, vamos a usar otro seteo en el Paint Tool,
Yo podría acá cambiar el overlap, por ejemplo, para que haga líneas a diferente espaciado. Podría poner los mismos que antes, por ejemplo seed, con la geometría. Esto sirve, por ejemplo, si yo tengo una geometría exportada de una imagen SVG o algo así, para calar, digamos, esa imagen sobre mi placa. Puede ser útil, eso depende para cada proyecto. ¿Qué más tenemos? Fíjense que hay muchas opciones. Se pueden editar, por ejemplo, estas geometrías para hacer trayectorias que uno desee. Por ejemplo, hay otra forma útil, interesante, es, yo imagínense, creo una geometría y esa misma geometría la puedo usar para borrar en otra geometría. Puede ser útil por ahí para quitar alguna geometría, pero bueno, cada uno decide. Además, bueno, ahí como no guardé, se borró. Como no guardé en la parte de geometría, se borró lo que hice. Pero vamos a hacerlo de nuevo. Yo creo un cuadradito. Vamos a suponer que quiero borrar acá y acá porque me gusta. Guardo. Y doy que sí. Y ahora me quedan estos. Fíjense que, por ejemplo, me quedó este cuadrado que yo no lo quería. Puedo ir a editar. Puedo seleccionar y puedo borrarlo. Con este de acá, Edit Shape, o con Sublime. Fíjense, puedo seleccionar alguno de estos dos bordes también. Puedo apretar la tecla suprimir y se borra. Si yo pongo Exit Editor, puedo guardar o no lo que acabo de hacer. Tengan cuidado porque en este programa no hay control Z, o sea, no hay forma de volver atrás de lo que uno hizo. Entonces por ahí, si uno ya venía haciendo algo, conviene por ahí guardar el proyecto. Ustedes pueden guardar el proyecto de acá, sabe Project, sabe Project As, y por lo menos volver atrás a alguna parte donde ya hayamos hecho gran parte del trabajo. De esta misma manera que se puede editar las geometrías, se pueden editar los Gerber. Esto es medio complicado por ahí, no funciona del todo bien, pero también sirve. Voy a crear un duplicado de este. Voy a hacer, lo voy a mover en este momento. Seleccionamos Move o apretamos la tecla M. Una vez que está seleccionado lo que nosotros queremos, hacemos clic en cualquier lado y ya vemos que lo podemos mover. Dejar por ahí, al costado. Ahí nos queda la copia. Bueno, vamos a editar esta copia. Para editarla, vamos acá al lapicito, editor, y nos aparecen estas diferentes cuestiones. Cada porción se puede seleccionar, fíjense que están separadas los pads, cada pad con su determinado tipo. Si queremos seleccionar mejor, podemos sacar el Snap to Grid. De esta manera no nos molesta, digamos, estar el puntero siempre en algún punto de la grilla. Pero bueno, después hay que acordar por ahí de activarlo si es necesario. Se puede borrar cualquier cosa acá, así que tengan cuidado. Si van a suprimir algo acá, no existe el control Z en este programa, por lo cual les va a generar un problema si no guardaron antes el proyecto. Pero bueno, les voy a mostrar un poquito lo que se puede hacer acá en la parte de edición. Si bien pueden generar diferentes polígonos y cosas así, yo no recomiendo andar tocando mucho acá. Yo haría todo en los otros programas. Esto lo usaría solamente, este software solo lo usaría para hacer las trayectorias de calado y nada más que para eso. Pero bueno, si alguno tiene ganas de renegar con esto, está libre de hacerlo. Fíjense, yo por ejemplo podría, no sé, si quiero modificar este pad, lo selecciono, es este, puedo borrar con la tecla suprimir o con esta cruz de acá. Si yo quiero agregar otro pad, puedo acá modificar el ancho del pad, vamos a ponerle 5 por ejemplo, y este C es que es circular. Fíjense que se agregó. De esta manera yo puedo
ir desde la parte de AutoPad, agregar un pad circular. Bueno, ahí me quedó muy grande. Entonces yo podría dar escape, borro este, pongo uno de 4, doy add y ponerlo yo como yo quiera. No es lo más recomendable, obviamente, pero poder se puede. Podría borrarlo. Podría de esta manera crear un pad rectangular. Acá puedo hacer citarle los valores 0,5 y 0,5 super chico. Vamos a ponerle 4 y 4 o 4 y 3 para que vean que se pueden poner diferentes dimensiones. Voy a add y ahora si voy a la parte del pad me va a aparecer un rectángulo que es de 4 y 3. También está la opción O. Vamos a agregarla, que es esta parte de forma ovalada. También puedo agregar un array de estos pads. Vamos a ponerlo en I. Y acá me dice el espaciado. Para 2 milímetros. Puede ser un poco más, 4. Entonces podemos agregar un arreglo de pads. Se pueden hacer otras cosas. Por ejemplo, diferentes geometrías. Con clic derecho terminamos. Esto lo vamos a ver desde la consola, que te dice point or click right mouse button to complete. O sea, que ponga el próximo botón, el próximo punto de la geometría, o que apriete clic derecho para terminar. Ahí está. Bueno, estas son la mayoría de las cosas. Y yo ya les digo, no recomiendo hacerlas, pero si quieren estar renegando con esto, se puede. Vamos a dejarlo como está. Voy a salir del editor y no voy a guardar. Otra cosa que se puede hacer es a partir de un Gerber o de cualquier otro archivo hacer las conversiones. Por ejemplo, puedo convertir cualquier cosa a geometría, a Epsilon o a Gerber. Si yo convierto esto a geometría, van a ver que si yo deshabilito esto, me queda la geometría hecha para eso. Puede tener alguna utilidad. Esto también se puede volver a convertir de geometría a Gerber. Entonces esto por ahí puede servirnos si uno está cargando un archivo de formato SVG. Son diferentes cuestiones que uno puede usar para cada caso en particular. Son medios raros, pero bueno, pueden ser utilizados. Vamos a suprimir. También lo voy a suprimir. Vamos a habilitar la copia. Por ejemplo, desde la parte de Epsilon, yo puedo crear un nuevo archivo Epsilon, este es el de taladrados, y en este editarlo si yo quisiera para agregar diferentes drills, o sea, diferentes agujeros. Yo acá tengo seteado la grilla, podría sacársela si quisiera. Voy a poner los agujeros a ojo. Yo acá puedo cambiarle el diámetro y dependiendo del diámetro que esté seleccionado, el ancho va a ser diferente. Vean que ahí el ancho, como le puse 2, es un poco más grande el agujero. Podría poner un agujero super grande si yo quisiera. Vamos a darle add. Esto vamos a dejarlo en cualquier lado. Y vamos a poner este. Yo después si quiero puedo seleccionarlos y borrarlos. Una vez que le doy Exit Editor y lo guardo, me deberían aparecer unos círculos con el diámetro que le seteé. De la misma manera que antes, a la hora de editar, puedo agregar un array de agujeros con este botón. Vean que acá tengo diferentes agujeros con diferentes tamaños. Puedo dar escape, seleccionar el diámetro que yo quiero y darle array y ahí me va a seleccionar bien. Puedo cambiarle el espaciado o la cantidad de puntos. Por ejemplo,
ponerle acá 10 agujeros y puedo setearlos a 1 milímetro, por ejemplo. Esto es como yo quisiera. Otra herramienta de slots. Esta herramienta de slots se hace con una fresa de corte, pero en realidad nosotros no tenemos una fresa de corte que va a ser slot de 1 milímetro. Lo que sí podemos hacer son varios agujeritos uno al lado del otro. De esta manera, con el seteo de los arrays, por ejemplo, si queremos algo de 3 milímetros, le ponemos 3 y de a 1 milímetro va a ir haciendo agujeritos uno al lado del otro. Este, por ejemplo, podría ponerlo a ojo acá y nos va a hacer ese taladrado que nosotros queremos. Yo le puedo poner exit, guardar, sí, y fíjense, vamos a tener 3 taladrados igual. De todas formas me va a quedar en otro botón de, no se va a pisar la geometría anterior. Bueno, acá el archivo de taladrados anterior. Si yo cargo el que corresponde, que es este, bueno, yo puedo editar este mismo también, si quisiera. De esta forma yo podría, por ejemplo, selecciono, modificar estos valores para que sean todos del mismo ancho. Si yo pongo editar, pongo acá y vamos a ponerle que sean todos de 0.8, por ejemplo. De esta manera me une todos esos taladrados en la misma fresa. Porque por cada ancho diferente de taladro de mecha me va a generar un G-code diferente. Entonces, de esa manera es como que no hace falta cambiar el G-code o cambiar la fresa, porque el G-code también puede ser uno solo, pero con una instrucción de cambio de fresa que va a frenar la máquina para que uno genere el cambio de fresa. Nosotros solemos utilizar diferentes G-codes para no tener ningún tipo de problema. Estos son slots, pero estos slots no los vamos a estar ocupando. Pero bueno, podríamos dentro de estos slots, como dije antes, generar un array de elementos. Este array vamos a ponerle del mismo tamaño. Vamos a ponerle, pasa acá. Vamos a tomar otra vez. Ahí está. Fíjense, ponemos 3 y los seteamos más o menos en el mismo lugar. Puede ser a ojo donde estarían los slots. Entonces ahí podemos poner otro array que sea vertical. Lo seteamos ahí. Y también lo seteamos ahí. Esto hay que hacerlo con un poco más de precisión quizá, pero cada uno decide. Vean que esto no me lo está agregando. Yo tengo que volver a tocar la herramienta para que me lo agregue. Ahí está. De esta manera ya quedan agregados. Si le doy exit editor, le doy yes. Tengo los 29 drills, son los 9 drills nuevos que hice. Para el tema de los slots o ranuras, dentro de un nuevo archivo de taladrado, lo voy a editar y voy a generar una nueva ranura. Fíjense que puedo cambiarle el ancho y el largo de la ranura. Esta ranura, si yo quisiera hacer el taladrado, que se hace con una fresa de corte, en algún momento puede ser que se consiga alguna para el espacio maker, vamos a
hacer doble clic. Vamos a la parte de Utilities, seleccionando el slot que corresponde. Y acá vamos a elegir el diámetro de la fresa de corte que vamos a estar utilizando. Podríamos usar el mismo diámetro, si tuviéramos la fresa del mismo diámetro. Y cuando le dé a 1000 slot, lo que va a hacer es generarme una geometría que va a ser directamente una línea. Vean que si yo deshabilito, va a haber una línea que es la que corresponde con el slot. ¿Qué pasa si yo no tengo una fresa de corte del mismo diámetro, pero tengo una un poco menor? Supongamos que tenemos una de 1 milímetro. Cuando yo le dé 1000 slot, lo que va a hacer es una especie de rectángulo que me cubra todo el área. De esta manera se pueden hacer diferentes ranuras con fresas que no tienen exactamente el mismo diámetro. Por último, vamos a estar viendo una herramienta simple pero que se utiliza bastante, que es la de voltear el Gerber. Se puede voltear en cualquiera de los ejes, y esto es importante tenerlo en cuenta porque por ahí uno diseña la placa viéndolo desde el lado de los componentes, pero el calado se hace del lado del cobre. Y esto significa que a la hora de hacer el calado tiene que estar inverso a lo que se ve desde el lado de los componentes. Ténganlo muy en cuenta porque si hacen la placa al revés no les va a servir. Van a tener que tirar la placa y hacer una nueva. Bueno, esto han sido todas las herramientas. Espero que les sirva.